Bueno, vamos a iniciar hoy con una serie, la serie Ser Mujer, pero en esta primera clase, antes de hablar sobre quién soy yo como mujer, vamos a hablar quién soy yo como ser humano, como obra que Dios creó. Y para eso, pues bueno, vamos a estar mirando algunos versículos, pero primero quiero que te hagas esta pregunta. Yo no sé si lo habías pensado así, pero estuve estudiando acerca de cómo es la concepción desde que es formado nuestro cuerpo, desde que nuestro padre y nuestra madre nos concibió. Y la mayoría pues ya no sabemos, ¿verdad? Porque en la escuela nos explican que, bueno, el óvulo es fecundado por el espermatozoide y, bueno, de ahí se forma el embrión y comenzamos a crecer hasta que nacemos. Pero algo hay más atrás y esto es bien interesante. ¿Sabías que desde que nuestra madre nació, nosotros ya estábamos dentro de ella, sí, desde que nació? Porque la mujer o las niñas nacen ya con cierta cantidad de óvulos desde que nacen, esas pequeñas células que un día van a esperar por el espermatozoide, y una cantidad extremadamente grande de 1 a 2 millones de óvulos están en los pequeños ovarios de una niña recién nacida. Esos pequeños óvulos ya están ahí y, y de esos óvulos se van perdiendo muchos en el transcurso del crecimiento, que ya cuando esa niña llega a la pubertad, que es entre los 8 y 14 años, esa cantidad de 1 a 2 millones se reduce de 300,000 a 500,000. Entonces imagínate cómo va este viaje de casi 2 millones de óvulos. Se van perdiendo, y cuando ya por fin empieza la pubertad, imagínate, solamente quedan 300,000 o 500,000. De esos 300,000 o 500,000, que sigue siendo un número muy grande, solo unos 400 o 500 alcanzan la maduración ya cuando estamos en una etapa, las mujeres en una etapa adulta. Y de ahí comienzan a desprenderse uno por uno, mes por mes, se van perdiendo en la menstruación cada 28 días o cada mes, y la mujer va perdiendo uno por uno hasta que en algún momento uno de esos óvulos es fecundado por algún espermatozoide, y ahí es donde nosotros somos ese óvulo entre esos 2 millones que logró sobrevivir todo ese tiempo desde que nuestra madre nació hasta el momento preciso en que una trompa de falopio desprendió de un ovario un óvulo que éramos nosotros, y en el momento justo que estábamos ahí, bueno, llegó un espermatozoide de la otra mitad de nosotros. ¿Y dónde estaba la otra mitad de nosotros? La otra mitad de nosotros es curiosa porque los bebés varones no nacen con espermatozoides ya activados así como las niñas, no, ellos nacen con ciertas células que están dormidas dentro de sus testículos, y ya cuando llegan a la edad de la pubertad, que ellos llegan entre los 9 a los 14, y estos muchachitos ya cuando llegan a esa edad, que bueno, fue nuestro papá uno de ellos, llegan y esos espermatozoides comienzan a empezar a producirse por día y se producen por millones. Las hormonas despiertan estas células, y un hombre sano puede producir de 100 millones a 300 millones por día, desde que comienza la pubertad hasta la vejez, porque ha habido hombres que han procreado hasta los 80 años. La cantidad va disminuyendo conforme los años, pero siguen produciendo muchísimos, pues uno de esos espermatozoides fuimos nosotros. Entonces imagínense, la mitad de nosotros estaba en nuestra madre desde el día que nació, y la otra mitad de nosotros un día se convirtió en un espermatozoide que estuvo, imagínense, para que un espermatozoide se forme, según la información, se tarda aproximadamente 2 meses. O sea que 2 meses se está formando la célula, convirtiéndose en un espermatozoide que bueno, la forma del espermatozoide, muchos ya saben, es como una cabecita con una colita, como un pescadito. Y 2 semanas se tarda aprendiendo a nadar. Imagínense, sí, hay una parte entre los testículos arriba que es como un pequeño tubito, y ahí cuando ya el espermatozoide tiene forma,
tarda 2 semanas aprendiendo a nadar, preparándose para la gran carrera, para el gran viaje. Pues de todos esos millones, uno de ellos, que somos nosotros, alcanzamos a ese óvulo en el momento justo y salimos nosotros. Así que es una probabilidad enorme a cuántos no murieron en ese proceso, cuántos espermatozoides no murieron antes de que nosotros fuéramos el que ganó, cuántos óvulos no murieron antes de que nosotros fuéramos los que alcanzamos a llegar. Bueno, según la ciencia, una mujer puede llegar a tener 30 embarazos si es una mujer saludable. Imagínense, 30. A veces nos quejamos, bueno, quiere decir que es posible, ¿no? No que necesariamente todas las mujeres podamos lograrlo, porque depende de la salud, depende de la complexión física de cada uno. Y bueno, hay una mujer llamada Valentina Vasileva, esposa del campesino Feodor Vasilev. Esta mujer rompió el récord Guinness, una mujer rusa que vivió en el siglo XVIII. Tuvo 27 embarazos entre los años de 1725 y 1765. Tuvo 69 hijos. Increíble cuando me di cuenta de esta información. ¿Cómo fue posible que llegara a tener tantos hijos? Bueno, en realidad tuvo, fíjense, 16 partos de gemelos, 7 partos de trillizos y 4 partos de cuatrillizos. Y de esos 69, lo más increíble todavía, yo creo, es que 67 sobrevivieron. Es de verdad increíble cómo esta mujer tuvo la capacidad de tener tantos hijos y poderlos criar, cuidarlos. Es cosa increíble, pero sucedió, está registrado. Así que si nos ponemos a pensar en toda esta información, nos damos cuenta que somos 1 en 2 millones en cuanto a los óvulos de nuestra madre y en cuanto a todo lo que produjo nuestro padre en espermatozoides, somos 1 en 3 billones. ¿Qué probabilidades hay de que ese óvulo y ese espermatozoide se llegaran a juntar y haya salido un ser humano como nosotros? Bueno, es una probabilidad enorme cuánto tuvimos que recorrer para poder nacer, llegar aquí. Y aún más me pongo a pensar que el día en que nosotros nacimos, en nuestra fecha de nacimiento, muchos otros nacieron ese día. Y algunos no sobrevivieron, otros vivieron algunos años y murieron. Y nosotros seguimos aquí. ¿Por qué seguimos aquí? ¿Por qué este día, en esta fecha, ahí donde tú estás sentado o parado escuchando este mensaje? ¿Por qué seguimos aquí? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? ¿Y cómo es que hemos conseguido llegar hasta este punto? Todo se trata de propósito. Y yo he creído, con respecto a lo que la Biblia dice, más las experiencias que he vivido, que en este mundo nosotros tenemos un propósito que cumplir. Y yo sé que lo has escuchado antes también, pero más que eso, nosotros estamos aquí para gloria de Dios. Y eso es lo que vamos a mirar también en esta clase. Estamos aquí también todavía en esta fecha porque para nosotros hay una prueba, hay algo que trabajar en nosotros, porque esta no es la vida final. Quiere decir que aquí, como lo hemos escuchado muchas veces, estamos en un peregrinaje, vamos de camino hacia ese lugar donde Dios nos tiene preparado. Y aquí estamos siendo probados. Esa palabra muchas veces no nos gusta y es una palabra muy fuerte que a quién le gusta que le estén poniendo un examen, a quién le gusta que lo estén probando a cada rato, a quién le gusta que estén de alguna forma u otra todo el tiempo evaluando, checando las palabras, checando las acciones, pero en realidad en este mundo estamos siendo evaluados, estamos siendo probados. ¿Y por qué estamos siendo evaluados y probados? Porque Dios nos da enseñanzas, nos enseña, nos capacita. Y es como en una escuela secular y cualquier examen o evaluación. Primero se te da la clase, la enseñanza y después eres evaluado para saber qué tanto captaste, entendiste. De otra manera, si no fuéramos evaluados, nosotros no tendríamos una manera de cómo medir
lo que aprendimos, nuestras capacidades. No podríamos retarnos tampoco a nosotros mismos, porque si nunca nadie nos evalúa, si nunca nadie nos reta, si nunca nadie nos pone a prueba, ¿cómo vamos a saber de qué somos capaces? No vamos a poder desarrollar también nuestras habilidades. Los músculos para poder crecer y ejercitarse necesitan ser puestos a prueba en resistencia, haciendo movimientos, levantando peso. Nuestro cerebro, para poder trabajar y fortalecerse, necesita estar aprendiendo, necesita pensar. No puedes estar todo el tiempo distraído. Aunque necesites descanso, necesitamos estar activos para que nuestro cerebro se mantenga sano. Y en esta vida, así muchas de las cosas que hacemos, si no es que todo, está siendo probado y escrito, dice la palabra de Dios. Mira todas las probabilidades que superaste para estar viva. ¿Todavía tienes dudas de que eres alguien especial? Tienes que reflexionar en esto. Reflexiona acerca de cuánto has recorrido, lo que has sobrevivido. Hablemos de misión, hablemos cuál es nuestra misión, hablemos del impacto que tenemos en los demás. Cómo es que simplemente el estar ahí, el estar en el trabajo, el estar en tu casa, el caminar por la calle, el estar en ciertos lugares, el vivir, el ser, marca un impacto en los demás. No solamente en tus hijos, en tu familia, sino en la gente que está alrededor de ti. Estás ocupando un lugar en el espacio, estás ocupando una voz, algo que comunica. Nosotros desempeñamos entonces un papel muy especial, tenemos planes, tenemos sentido. Hablemos de retos, hablemos de pruebas que nos están puliendo. Hablemos de quiénes somos nosotros y por qué estamos aquí. Que estamos descubriendo el propósito de Dios para nosotros. Bueno, entramos entonces al tema de nuestro estudio. Y nos dice la palabra en Génesis 1:27 al 31. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Aunque Adán y Eva no lo sabían en ese momento, ellos eran los más ricos del mundo, eran dueños del mundo. ¿Cuántas veces nosotros no tenemos muchísimos privilegios y bendiciones que no sabemos, ignoramos cuánto de verdad Dios nos ha dado y nos ha entregado? Él tenía el dominio sobre todo y tenía también el privilegio de escuchar audiblemente la voz de Dios cuando se paseaba por el huerto. Vamos poniendo atención en estos primeros 2 capítulos del libro de Génesis. Y en estos versículos que estuvimos leyendo, dice que cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen, varón y hembra. Entonces son 2 géneros, varón y hembra. Estamos conscientes de eso, que son 2 géneros. Es por eso que la mujer, los cromosomas que hay en las células sexuales de la mujer son XX, así se llaman, ¿verdad? Son 2X. Y el varón, sus células sexuales son XY. Por eso cuando la célula que produce los espermatozoides se divide, como tiene X y tiene Y, se divide a la mitad, entonces salen 4 espermatozoides de una célula en el caso de los hombres. Entonces, como los hombres tienen X y tienen Y, ellos son los que se encargan de decidir si al fecundar el óvulo entra un espermatozoide Y, bueno, quiere decir que pues el Y con la X pues hace un niño, pero si entra un espermatozoide con el cromosoma X, pues XX pues hace una niña. Así que
es solamente dos, varón y hembra. No hay cromosoma Z, solamente hay cromosomas X y cromosomas Y. Así que bueno, como les dije, al combinarlos es como las mujeres somos XX y los hombres XY. No voy a dar clases de biología, pero sí quería explicar esto porque la palabra nos dice que nos hizo, cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen primeramente. Entonces, uno de los propósitos de nuestra vida es como un espejo, reflejar la imagen de Dios. Miren, cuando nosotros tenemos hijos, los que tenemos hijos, ¿cuál es el propósito por el que tenemos hijos? Nosotros nos reflejamos en nuestros hijos y queremos muchas veces que logren lo que nosotros no logramos, queremos muchas veces que no sufran lo que nosotros sufrimos, nos reflejamos en ellos. Dios también se refleja en nosotros como Padre que es y quiere que nosotros reflejemos su gloria, que nosotros reflejemos su amor, sus características. Así que el propósito de nuestra vida es amar. Sí, amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Parece tan difícil de lograr, pero en realidad es tan fácil. Si cada uno de los seres humanos lo hiciéramos, no habría problemas entre los seres humanos, no habría problemas entre el ser humano y Dios. Si nosotros fuéramos fieles y obedientes a la palabra de Dios, esa misma palabra arreglaría todos los problemas. Solamente esos dos mandamientos, que de allí pues deriva toda la ley y los profetas, dice la palabra de Dios, que en el amor toda la ley se cumple. Así que nosotros somos, el propósito por el que estamos aquí es para ser espejos, es como reflejar la justicia de Dios, el carácter de Dios, su amor, su santidad aquí en la tierra. Nosotros fuimos puestos aquí también para administrar lo que Dios creó, porque cuando nosotros tenemos hijos, vuelvo al ejemplo de los padres, cuando nosotros tenemos hijos, lo que nosotros tenemos lo queremos compartir con nuestros hijos y se los queremos dejar como herencia, queremos, y es más, muchas veces ni muchos padres ni siquiera esperan hasta morir, ¿no? Sino que en vida les dan muchas cosas. Entonces, Dios nos dio cosas en esta tierra, todo lo que está aquí, y dijo que gobernáramos sobre ello, y digo que nos dijo, incluyo a la mujer, porque aquí está en plural, está hablándole a los dos. Voy a ir al versículo, dice el versículo 28, y los bendijo Dios, está hablando en plural, a los dos, al hombre y a la mujer, y les dijo, aquí también a los dos, fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en Dice todas la las bestias palabra que se de mueven Dios sobre la en tierra. Les estaba Colosenses dando dominio. 1:16, porque También en les Él dijo fueron Dios, he aquí creadas que os he todas las dado toda cosas, planta todo que da fue creado por semilla. medio Bueno, de Él ahí le dice y para que para Él. coman, y a toda Efesios bestia de la 2:10 dice, tierra, ave de los porque cielos somos y todo lo hechura que se suya, arrastra, todo creados en les será Cristo Jesús para para buenas comer. Y obras, dice las que cuales Dios Dios miró que preparó de todo lo que había antemano hecho para que era bueno en anduviésemos gran en manera. ellas. En el capítulo Nosotros 2 dice que entendemos fueron pues entonces acabados los cielos y que la tierra y todo el Dios nos ejército de dio ellos, y acabó Dios en autoridad el y día también séptimo nos y dio descansó. señorío, pero toda autoridad y todo señorío es para servicio, es para buenas obras. Muchas veces malinterpretamos y por orgullo creemos que la autoridad se usa para fines egoístas, pero es todo lo contrario. Por eso la misma palabra de Dios nos dice que cuando Jesús lavó los pies a sus discípulos, le dijo que el que quisiera ser mayor que todos tenía que ser su servidor, porque en realidad el que es mayor es el que Dios le ha dado autoridad para poder servir. Quiere decir que todo poder y responsabilidad que se nos da en realidad es para servicio a los demás, no para que nosotros lo usemos de una manera egoísta, sino que al contrario. Pero la mayoría de las personas a veces cuando tienen poder o autoridad no lo utilizan para servicio de los demás, y en realidad eso es lo que representa.
Por eso es que también nos dice que tenemos que honrar a los que nos presiden o a los que están liderándonos, porque si ellos son líderes conforme al corazón de Dios, ellos están sirviéndonos a nosotros con esa autoridad, con esas capacidades y con todas esas habilidades y dones que Dios les ha dado. Y en realidad todos tenemos que ser servidores, tal vez unos en grado más alto, otros en grado menor, pero todos tenemos que ser servidores, primeramente de Dios y de nuestro prójimo. Adán tenía la compañía de muchos animales y les puso nombre, los conocía bien, pasaba tiempo con ellos, de todos los animales, pero dice que no se halló una ayuda idónea para él, o sea, una ayuda que fuera a su medida. Entonces Dios se dio cuenta que algo no estaba bien. Dijo, no es bueno. Es la primera vez que aparece la frase no es bueno, porque con todo lo que creó, dice, y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana, el segundo, el tercero, el sexto día, y vio Dios que era bueno. Todo era, vio Dios que era bueno. Y esta es la primera vez que aparece la frase, y dijo Dios no es bueno. ¿Y qué es lo que no es bueno? Que el hombre esté solo. Y ahí es donde forma a la mujer. Y muchos dirán, ay no, pero pues ahí fue donde la mujer, ¿verdad? Fue la que se equivocó. Sí, pero aún estando solo, Adán no es, la palabra de Dios nos dice que aún estando solo Adán, algo Dios estaba mirando que no estaba bien, no era bueno que él estuviera solo. Entonces Dios por eso forma a la mujer, hace caer un sueño profundo sobre Adán, saca una de sus costillas y de ahí entonces forma a la mujer. Dios no toma polvo de nuevo de la tierra. Dios nos saca del hombre. ¿Y por qué Dios no nos formaría directamente desde el polvo igual que Adán? ¿Por qué del hombre? Porque Él iba a ser nuestra autoridad. Entonces, las mujeres, aunque muchas veces estamos peleadas con la palabra sumisión, la palabra sumisión ha sido muy mal interpretada porque muchos hombres perversos la han utilizado para dominar, así como el poder, como el gobierno o el señorío, mucha gente perversa la ha utilizado, en lugar de servir, la ha utilizado para abusar. Así también la palabra sumisión, el tener un nivel uno encima del otro, muchas veces en lugar de usarlo para proteger a la mujer, el hombre se ha enseñoreado de la mujer a tal punto que ha destruido la vida de muchas mujeres. Muchos hombres han destruido la vida de muchas mujeres. Nosotros entonces tendremos que entender por sumisión el respeto a que Dios formó al hombre primero y de que Dios le dio una autoridad, y esa autoridad Dios va a pedirle cuentas a Adán primero. Cuando la mujer pecó y le dio a comer a Adán, Dios no fue primero con Eva, Dios fue primero con Adán, porque Dios le dio la orden a Adán y Adán tenía que haberle enseñado a Eva y tenía que haber estado al pendiente de Eva. No estoy La Biblia diciendo que nos Adán tiene toda dice la culpa, que claro la que no, mujer pero sí fue estoy diciendo que cuando formada a Dios te causa delega del una hombre, autoridad, o no el aquí hombre a causa humanamente de la cuando mujer. Y cuando las aunque personas, pareciera delegan un autoridad, comentario primero van a ir machista, con el que está podemos encargado. Si hay un entender algo aquí. mayordomo en un campo, Cuando si Dios hay formó un la mujer, la hizo como encargado ayuda en un para el trabajo, hombre. cuando se van a Y pedir cuentas, cuando primero eso vas a ir con pasa, el encargado, los no dos vas a se ir con el de convierten más en ayuda abajo, mutua el porque él te uno para tiene el que otro, rendir no cuentas solamente de a parte ti, de la mujer, aunque la otra sino persona que se haya así como ella su equivocado. ayuda a él, también tiene la responsabilidad de cuidar de ella. Y esa es la parte que muchas veces no entendemos. Yo lo puedo entender con un ejemplo que viví. Cuando mi hija penúltima nació, ya mis otros hijos, dos hijos estaban grandes. Entonces mi esposo dijo, creo que sería bueno tener otro hijo para que le sirva de compañía a nuestra hija. Y a mí me pareció un poco extraño porque creí que era como egoísta o no sé, como triste decir que solamente vamos a hacerla para que sirva de compañía de la otra. Pero en realidad no era el punto que mi esposo quería explicar, sino que tanto le serviría de compañía a ella como la más grande también sería ayuda para la más chiquita.
Y entonces así es como se forman también las grandes amistades entre hermanos, cuando el más pequeño le sirve de compañía al grande, pero el grande cuida del pequeño. Así también podríamos entender lo de Adán y Eva, aunque la mujer fue creada para ser compañía y ayuda de Adán, también al hombre se le da la responsabilidad de cuidarla, de protegerla, de tratarla como vaso frágil, se nos dice más adelante en el Nuevo Testamento. Adán estaba feliz y dijo, ahora este es hueso de mis huesos y carne de mi carne, porque provino directamente de él. Y cuando algo proviene de ti, también tú tienes más el sentido de cuidado. También por eso creo que Dios nos formó directamente del hombre, porque el hombre entonces así siente que es parte de él y que tiene que cuidarlo, porque ¿quién no ama su propio cuerpo para protegerlo? ¿Quién no se ama a sí mismo para cuidarse, ¿verdad? De cualquier peligro. Entonces, así debería haber sido siempre, aunque el pecado al entrar, ¿verdad? Ocasionó que que ahora muchos de los hombres y también de las mujeres no cumplan el rol o el propósito con el que Dios nos creó. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, dice el versículo 24. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. En este versículo da a entender que había una inocencia, una espiritualidad y una limpieza en el alma y en los ojos físicos también de ellos, que era algo muy natural, que ahora todo eso se ha perdido y que el ser humano después de conocer el pecado se ha vuelto una persona burlona, pícara. Yo al principio de este video hablaba, por ejemplo, de los espermatozoides, del óvulo, de los testículos. Estamos hablando de cosas biológicas. No estoy diciendo palabras que son groserías. No estoy diciendo algo malo. Sin embargo, para nuestra naturaleza caída, muchas veces escuchar esas palabras o escuchar ciertas cosas, inmediatamente, muchas veces algunos los hacen sonrojarse, a otros los hacen, bueno, reírse, burlarse, porque muchas veces también en nuestra espiritualidad o en nuestra vergüenza humana que ahora tenemos ya después de la caída, pues hay muchas cosas que nosotros ya no estamos inocentes ni limpios como estaban Adán y Eva en aquel tiempo, a pesar de que cayeron y pecaron, ellos eran inocentes antes de esa decisión que tomaron. Dice que estaban desnudos y no se avergonzaban, no existía la vergüenza para ellos. Aún entre las parejas, hay muchas parejas que se avergüenzan delante de su esposo o de su esposa, pero ellos no se avergonzaban. Siguiendo con el tema entonces del propósito, qué nos habla más Génesis sobre esta historia? No me voy a brincar hasta el capítulo 3 porque vamos a ir parte por parte, pero sí nos habla dijimos, de que somos el reflejo de Dios o reflejamos a Dios, o eso deberíamos de ser, porque ese es el propósito por el cual Dios nos creó, uno de los propósitos. Nos puso aquí también para administrar lo que Él creó para nosotros, porque Él quería compartirnos de lo que Él tiene. Cuando Dios crea al hombre y a la mujer, les da una herencia muy grande, les da este planeta lleno de bendiciones. Dios también tiene el propósito de tener una relación con nosotros. ¿Por qué? Porque Dios es amor, y cuando tú amas, tú no estás allí encerrado en un cuarto, encerrado en la casa. De hecho, cuando una persona está deprimida, se encierra, no quiere ver a nadie. ¿Por qué? Porque tiene a veces un odio, un coraje o algo contra sí mismo, y no puede ni amar a los demás, o no tiene ese sentimiento, ¿no?, de libertad. Pero cuando tú amas, tú quieres convivir con las personas, tú quieres platicar, tú quieres servirles de comer, tú quieres invitarlos a tu casa. ¿Por qué? Porque tú estás feliz, porque tú tienes amor que no te cabe en el pecho y quieres repartirlo. Y muchas veces humanamente no tiene que ser amor de Dios, porque el amor humano se acaba, tiene un límite, pero cuando es el amor de Dios, ese amor perdura y se renueva, porque el Espíritu Santo lo renueva en nosotros. Así que Dios nos creó para tener una relación con nosotros, una relación de amor. Así como también les vuelvo al ejemplo, cuando tenemos hijos, ¿verdad? Pues nosotros sentimos que muchas veces la familia no está completa si no tenemos hijos, ¿no? Así que pues podemos amar al esposo, pero queremos tener hijos. ¿Para qué? Para amarlo, para cuidarlos, para compartir lo que tenemos. La Biblia nos dice que
ese deseo de caminar con Dios, ese deseo de querer estar con Dios, mm, se corta muchas veces porque no entendemos nuestro propósito, porque no conocemos a Dios. Pero en realidad esa es la promesa final que tenemos, conocerlo, verlo y entenderlo. Así que por fe tenemos que caminar. Inmediatamente después de esto quiero decirles que la felicidad que el ser humano busca no está completa hasta que encuentra a Dios, hasta que sirve a Dios, hasta que entiende a Dios. Por eso es que muchas veces nos sentimos tan vacíos, no importa si tienes el mejor esposo o esposa del mundo, los mejores hijos, el mejor trabajo. Hay personas que tienen muchas cosas, pero hay un vacío ahí adentro, y ese vacío, esa falta de felicidad es porque Dios no está. Dios nos creó también para adorarlo, porque el ser humano reconoce y celebra la grandeza de un creador a través de su vida y sus decisiones. El ser humano sabe, reconoce, porque hay un sentimiento, un conocimiento intrínseco ya ahí adherido que nos hace entender y conocer que existe un creador, que esto no puede ser casualidad, que todo lo que existe, toda la perfección en el mundo, en cuanto a cómo todo funciona, no es casualidad. Así que nosotros lo sabemos, pero hay personas que muchas veces nos podemos enojar con Dios o podemos malinterpretar a Dios y entonces creer las mentiras del enemigo y comenzar a tener un sentimiento de orgullo, un sentimiento de amargura, un sentimiento de, no sé, hasta odio. Hay personas que hasta ese punto han llegado de odiar a Dios y de blasfemarlo. Entonces es terrible como el enemigo nos tuerce, que la misma palabra de Dios dice allí en el Salmo, que nosotros... Y bueno, termino con estos versículos. Isaías 43:7. Todos los llamados de mi nombre para gloria mía los creé, los formé y los hice. Y Eclesiastés 12:13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. En la siguiente clase, pues vamos a mirar sobre la mujer, la primera mujer, Eva. Vamos a enfocarnos más en ella y de ahí nos vamos a ir yendo en los diferentes estudios, mirando algunas mujeres que son anónimas, no tienen nombre, pero vamos a ir mirando su historia en la Biblia y vamos a ir aprendiendo un poco más de cada una de la vida de esas mujeres que vivieron en diferentes tiempos, épocas y su contexto tanto histórico como familiar, y bueno, sus personalidades también muy diferentes. Vamos a ver qué propósito, qué rol cumplieron, pero recuerden que el propósito principal es este, pero sí hay muchos otros propósitos específicos que Dios pone en la vida de cada uno, de tanto hombres como mujeres, pero como estamos ahorita en esta clase más enfocados en las mujeres, vamos a ver qué es lo que Dios nos habla a nuestra vida en las siguientes clases. Así que bueno, pues que Dios los bendiga y me dio mucho gusto estar con ustedes estos minutos. A continuación te dejo un pequeño resumen y unas preguntas para contestar.